Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí, ¿verdad? Estar escuchando la palabra de Dios y alabándolo y adorando porque estamos agradecidos. Levante la mano quien está agradecido con el Señor. Sí, Él ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo porque Él es Dios soberano. La semana pasada vimos la queja de Jeremías, qué quejoso, ¿no? ¿Y por qué se quejaba? Porque él se sentía protagonista, ¿no? Uh-huh. El Señor quiere darte un corazón como el de Cristo, en Él, y que Él sea el protagonista, no tú. Acuérdense que nosotros a quien tenemos que exaltar es a Cristo, para que todos los ojos sean atraídos hacia ti. Este mensaje hacia Cristo. Este mensaje se llama La misericordia triunfa sobre el juicio, pero no es nuestra propia misericordia, a veces humanamente y en estos zona geográfica de tanta religión, ¿verdad? Pensamos que es nuestra misericordia, pero no debemos de ser buenos a nuestro propio concepto. Tenemos que tomar en cuenta a Dios y por eso estamos alimentándonos de su palabra para que de nuestro corazón fluyan, ¿qué? Esos ríos de agua de vida que trae únicamente su palabra. Ríos de agua de vida que trae únicamente su palabra. Entonces, la misericordia triunfa sobre el juicio o un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, porque ¿de dónde fluye la misericordia? Del corazón. Entonces, si tú estás alimentándote del Señor, si tú estás alimentándote de su palabra, si tú estás rindiendo tu corazón a Dios, ¿qué van a salir? Ríos de agua viva, porque el centro de tu corazón es Cristo. ¿Y qué va a pasar? Van a fluir misericordia, paz, contentamiento, mansedumbre, templanza, los frutos ¿de qué? Del Espíritu. Por eso leíamos en esta palabra hacia la congregación que es un río de vida. Y eso cuando habla de ese río de vida es la vida del Espíritu. El corazón misericordioso de Dios en Cristo te ha dado un perdón eterno. ¿Estás consciente que eres perdonado y perdonada? A veces meditamos en muchas cosas, quizás en problemas, en situaciones, pero no meditamos en el perdón de Dios. Somos perdonados. Tenemos otra clase de vida. Sabemos a quién recurrir, a quién correr, quién nos está sosteniendo, quién nos ha perdonado. Eso es valiosísimo. Hay gente que ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las influencias puede comprar el perdón de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo es este perdón de Dios? ¿Cuándo es de toda esa deuda? Cuando nos arrepentimos. Vamos a 2 de Samuel 9, del 1 al 3, para ver el corazón misericordioso de Dios. No vamos a ver el corazón misericordioso de David, ¿no? Porque siempre se habla de David, que David esto, David lo otro. Pues sí, es el hombre, pero dile a tu compañero, no veas al hombre, ve a Dios. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Y había ahí un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamasen que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. ¡Qué barbaridad! Estaba lisiado de los pies. ¿Y saben una cosa, amados? Así estábamos nosotros sin Cristo. No podíamos caminar, porque estábamos ciegos. Caminábamos y a veces tropezábamos, como si tuviéramos lisiados los pies. Pero llega la misericordia de Dios a tu vida, a tu casa, a darte, ¿qué? Nueva vida. A entender cómo vivir, a entender cómo es verdaderamente la vida de este mundo. En esa época, cuando una familia del rey pasado ya pasaba a otro tiempo y se levantaba otro rey, ellos merecían morir. No había misericordia para ellos.
Y sin embargo, ¿qué hace el corazón misericordioso de Dios en la vida de David? ¿Lo guía a qué? A que pregunte si hay alguien de la familia del rey Saúl a quien él pueda hacer misericordia. Él no sabía que había quedado alguien. ¿Se acuerdan que había muerto el rey Saúl y su hijo y habían muerto? Pero este era un nieto de él. Era un nieto. Y Dios estaba, ¿qué? Extendiendo, ¿qué? Misericordia. Misericordia. Vemos el corazón de Dios presto y listo para dar misericordia. Dios es bueno. Dile a tu compañero, Dios es bueno. No era David, era Dios ejerciendo misericordia en el corazón de David. ¿Y dónde está esto bíblicamente? Que Dios es el que ejerce misericordia, que no es nuestra misericordia humana, creyéndonos buenos. Vamos a Salmo 103, del 6 al 14. Fíjense nada más qué palabra, Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Tú has padecido violencia? ¿Tú has padecido opresión? ¿Tú has derramado lágrimas? ¿Tú has tenido dolor? ¿Qué te dice el Señor? Que Él es el que hace justicia. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y sabemos que nosotros en Cristo, Dios ya nos dio ¿qué? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha dado una herencia inmarcesible, incorruptible, que no se marchita. Eso es lo que tenemos nosotros, esa herencia. A veces valoramos más las cosas de este mundo que valorar la herencia que tenemos en Dios. El legado de parte de Cristo. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Pregúntale a tu compañero o a tu compañera, ¿eres lento para la ira? ¿Te portas como Dios? ¿O tienes misericordia de Dios, no la tuya? Bien nutrida de la palabra de Dios, Vamos a estar bien nutridos de la palabra de Dios y realmente rindiendo nuestro corazón a Dios. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Guardas el enojo? ¿Cuánto te dura? ¿Se acuerdan que dicen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? El mismo día hay que perdonar y sacar todas esas cosas del corazón, ir con el Señor y Señor, por favor, ayúdame, sálvame de mí mismo. Por eso decía en el libro de Timoteo, Señor, sálvame. Dice, ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo, yo me digo a mí misma, cuídate de ti, Lupita. Se tiene uno que cuidar de uno mismo, ¿sí? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¡Guau! Ahí está el perdón de Dios. Ahí está la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades. El nuevo pacto en Cristo es quitarte la iniquidad, sacarte de todo eso. ¿Ven el amor misericordioso de Dios para tu vida? Por eso estás aquí, por eso nos congregamos, por eso somos el pueblo de Dios y venimos porque Dios lo que quiere es limpiarnos, sacarnos de todo aquello que nos lleva a tropezar, a hacernos daño. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Fíjense también, ahí está la gracia, la misericordia de Dios, porque es grande ¿en qué? En misericordia. Ese es el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento había juicio, pero nosotros en Cristo tenemos ¿qué? La misericordia de Dios. Y tenemos que perseverar en esa misericordia
pero estar atentos, porque puede estar la misericordia de Dios ahí, pero nosotros andar por otro lugar y ser ensuciados o traspasados de muchos dolores. Dice la Escritura que los que abandonaron la fe fueron traspasados de muchos dolores y sin necesidad. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué necesitamos para que esa misericordia se siga engrandeciendo en nosotros? ¿Qué? Temer a Dios. Que lo primero que nos importe sea Él. A veces nos importa qué dicen los demás, eso no quiere decir que no los respetemos, pero que no, lo que nos debe de importar es qué dices tú, Dios, de esta situación, qué dices tú de esto, cómo te estás moviendo, qué palabra me quieres dar. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras, ¿qué? Nuestras rebeliones. O sea, ¿sabes qué? Traes estas rebeliones, pero ¿sabes qué? Te voy a limpiar. Hay que entender lo que es la vida de Cristo en nosotros, el Evangelio. Dice que la palabra de Dios, ¿qué? Es limpia. Como vimos en la palabra de la semana, es pura. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 5, dice que somos lavados por el lavamiento de ¿qué? De la palabra. En la medida que rindamos nuestro corazón y nos entreguemos a estar buscando a Dios en la palabra, que realmente rindamos el corazón para ser cambiados. Porque déjenme decir, podemos estar leyendo la palabra de Dios muy duros o seguros de nosotros mismos, de lo que somos. Y ¿saben qué? Ahí no va a hacer efecto. Porque el reino se recibe ¿qué? Como niños, con esa gran necesidad de Dios. Con esa gran necesidad. Él es el que está bien, hay que reconocerlo, nosotros no. Nosotros necesitamos ser lavados. Nosotros necesitamos todos los días esa agua de vida que leíamos en esa palabra, ¿sí? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Cuánta misericordia has recibido de Dios? Piensa por un momento. Y sobre todo piénsalo cuando te vas a enojar, cuando te va a entrar la ira, cuando vas a hablar cosas que ni son, o vas a emitir juicios sobre alguna situación. Vamos a Santiago 2, del 19 al 23. Santiago 2, del 19 al 23 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow. Entonces nos está diciendo que no es solo creer. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Creer la palabra de Dios nos tiene que llevar ¿a qué? A la acción. A la acción de cumplir el propósito de Dios, a la acción de ponerla por obra, a la acción que nuestro corazón cambie, ¿sí? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Fue justificado por la fe, pero también por la obra. Él pudo haber dicho, sí, creo que lo vas a salvar, pero no obedecer a Dios. Wow. A veces creemos que nada más es hablar la palabra, creer la palabra, pero aquí dice, los demonios creen y tiemblan. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió
escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. No es nada más de que ya recibí a Cristo, voy a ser amigo de Dios. Tengo que caminar con Dios, en creerle y obedecerle. El propósito, el plan por donde me lleve Él. Necesito obedecer la palabra, necesito obedecer la dirección del Espíritu Santo. Y tristemente hay áreas que podemos estar, sí te creo Dios, pero no obedezco, no la pongo por obra la palabra. No sigo la guía de tu Espíritu Santo que me dice camina por aquí, tienes que hacer esto. Es muy triste ver a lo largo del tiempo personas que creyeron, pero nunca caminaron en el plan ni en obediencia a Dios. Y pasan los años y ahí se quedaron. O andan de un lugar a otro sin establecerse bien en una obediencia a Dios. No solo es creer, también tienes que ejercer la misericordia de Dios, no la tuya, donde Dios te ha llamado a ejercerla. ¿Qué hizo David? David ya estaba como rey, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú ya llegas a donde tienes que llegar, no? Ay, ¿cómo sufrió David? A mí me llama la atención cómo fue perseguido por el rey Saúl. Fue perseguido de una manera tan tremenda, sin embargo, él nunca dejó de obedecer la palabra de Dios. Nunca. Lo vemos ahí, no pongas tus ojos en David, ponlos en Cristo. ¿Sí? Pero es una enseñanza, el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. ¿Sí? Estamos más acostumbrados a veces a ver al hombre que ver a Dios. Y necesitamos ver a Dios. Necesitamos que nuestro corazón esté enfocado. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces dice, no es solo creer, es ejercer la misericordia de Dios, no la tuya, donde Él te ha llamado a ejercerla. Él se quiere mover en ti. La misericordia triunfa, ¿qué? Sobre el juicio. Misericordia con tus padres, misericordia con tus hijos, con tus familiares y lo más importante, Dios quiere quitar durezas, odios, rencores del corazón y que no solo tengamos amor por la familia biológica, sino por todos aquellos que somos de la familia de Dios y a todos aquellos que le tenemos que llevar el mensaje de la salvación. Porque igual puedo estar encerrada en un círculo y Dios mostrándome que tengo que llevar el mensaje de la salvación a otros. Dios te está diciendo, necesitas abrirte y llevar el mensaje de salvación. Este mundo necesita a Cristo. Tú eres un instrumento para llevar este mensaje de salvación a toda criatura. Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es tu círculo cercano. Puede ser tu propia casa. Se empieza por casa. ¿Sí? Y va a venir otro tiempo donde ya puedas ir a Samaria, donde está la idolatría, donde está todo eso. ¿Sí? Y hasta lo último de la tierra quiere decir hasta donde el Señor te lleve en tu propósito, en lo que Dios ha preparado para ti. Pero no te calles. Abra la palabra. Pídele guía al Espíritu Santo. Que Él te dé guía y que Él te dé dirección. ¿Qué es lo que tú tienes que estar haciendo en este tiempo? Les voy a dar un ejemplo. El otro día en uno de los lugares que hemos estado yendo a predicar la palabra de Dios, estaba una señora que se llama Macari, estaba llorando y dice, gracias que nos traen la palabra de Dios, gracias que se acuerdan de nosotros. Y yo la abracé realmente sintiendo el amor de Dios. Y yo, cuando Dios me estaba dando este mensaje, dije, ¿cuánta gente está esperando que llegues con la salvación? Pregúntate. Para que nazca de nuevo y pueda ver el reino de Dios y sean reconciliados con Dios. La gente que tú le hablas de la salvación puede y nace de nuevo, puede ver el reino de Dios. No le vas a predicar de tus propias ideas. No le vas a hablar de tu experiencia, le vas a hablar la dirección que te dé el Espíritu Santo para hablarles de Cristo. Si
tú has nacido hace 5 minutos de nuevo y Dios te perdonó, tú ya tienes un gran testimonio para hablarle a otros. Y Dios ya tiene personas a las que tú les puedes hablar y les puedes decir, porque Dios no va improvisando. ¿Quién sabe que no? Dios no va improvisando. Dios tiene un plan ya para tu vida. Hay que caminar en ese plan. Es la verdadera misericordia de Dios el que lo conozcan a Él y que puedan tener una relación personal con Cristo. Qué mayor misericordia que se sientan a la mesa del banquete. Nosotros estamos sentados a la mesa del banquete. Este es un verdadero banquete. De tuétanos, de vinos, de aceite. Este es un verdadero banquete. No añores los banquetes que tiene la gente del mundo. Este es un verdadero banquete que cuando tu corazón se convierte a Cristo, que dice la Escritura, el velo se te va a quitar. Vas a saber por dónde caminar, vas a saber cómo amar, vas a saber cómo perdonar, tu corazón va a ser limpiado. A eso venimos, a congregarnos. No venimos a una rutina religiosa, no venimos a calentar la banca. Dios quiere que esa misericordia que Dios te ha tenido a ti, tú la ejerzas con otros. En Cantares 2:4, para que valoremos dónde estamos y lo llevemos a otros también, dice Cantares 2:4 en la Reina Valera, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Hay un estandarte, una bandera en tu vida para poder estar sentado aquí. Muchos de los que estamos aquí para llegar y no faltar los domingos y estar así con ese fuego, a todas las actividades que venimos, hemos pagado un precio. No es popular, pero hemos dejado muchas cosas y hemos luchado, porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Muchas cosas que te quieren hacer desistir de la fe, muchas cosas que te quieren hacer que tus ojos se vayan en el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Pero todo eso por la sangre de Cristo y el poder de su salvación lo hemos vencido. Porque dice que nuestra fe, que hemos puesto en Él, porque es Él el que vence al mundo. En el mundo van a tener aflicciones, pero confían, yo he vencido al mundo. Y por eso podemos estar sentados aquí. La misericordia de Dios es la más alta expresión en que la gente lo conozca y se puede relacionar con Él. Esa es la misericordia de Dios y es lo que ha tenido contigo. Que se quite todo aquello que era un impedimento para que tú caminaras en la salvación. En Santiago 2:13 dice, Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Necesitamos dar de gracia lo que hemos recibido. Necesitamos compartirles a otros de su verdad. Santiago 2:24. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Tenemos que caminar en el propósito, en el plan, ¿sí? A lo mejor quisieras estar ahorita en un día nublado, lluvioso, acostado, pero ¿qué fue más fuerte en ti? Dios, el llamado de Dios. Así que si no descansas muchos días y este día te levantas temprano, no seas como el profeta Jeremías que se quejaba. No eres el protagonista o la protagonista. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No voy a faltar, voy a estar atenta de tu mover, Señor. De lo que tú me estás hablando, de lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo te estás moviendo?
Sé que en casa tengo mi relación personal, pero también sé que Dios me ha plantado en un lugar y Dios está moviendo. ¿Para qué? Para hacerme bien. Para llevarme al plan y al propósito que tiene para mi vida. Entonces tengo que ser, ¿qué? Ejercitado. Nosotros tenemos que caminar en el plan y en el propósito de Dios, no en nuestras ideas. Bueno, me quedo dormido otro ratito, ¿no? Y ese ratito ya se hizo 2 horas, ¿no? Bueno, luego oigo el servicio, luego oro, o luego leo la Biblia. No es en tus ideas ni en mis ideas, quiero decirte. Es Dios moviéndote en tu vida para lo que Él preparó para ti. ¿No merece tu atención? Debemos de caminar en el plan y en el propósito con sumisión y obediencia a Él. En Juan 21, por favor, del 4 al 6, Juan 21 del 4 al 6. Este es un ejemplo de cómo da Dios dirección, cómo nos muestra dónde, ¿sí? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¡Wow! Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Cuándo llegó Jesús? Cuando estaba la necesidad, ¿no? Pero quiero decirles, no necesitemos esperar que llegue la necesidad. Estemos atentos, dispuestos, siguiendo el mover del Espíritu, el mover de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y por dónde nos va a llevar. ¿Saben por qué a veces entramos en tiempos de necesidad? Porque andamos por otros lugares, no en lo que Dios preparó para nosotros. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Dios te va a decir por dónde, cómo. No dudes eso. No dudes eso. Debemos de caminar, no nuestras ideas. Debemos de caminar sobre lo que Dios ha puesto en tu vida. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. En tu necesidad Dios te va a dar gran cantidad de peces. En que tú lleves misericordia a otros, quizás sanidad. ¿Quién ha sido sanado físicamente aquí? Pues tenemos una responsabilidad de orar por otros y llevar sanidad y llevar la salvación. ¿Sí me estoy dando a entender? Y también tenemos responsabilidad en ser preparados. Pero Dios no forza a nadie. Dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Mi situación es, y yo me pregunto a mí misma, ¿a qué le estoy dando prioridad? Una cosa hermosa que entiendo del Señor Jesús es que Él nunca anduvo en un despropósito. Él siempre estaba firme sirviendo a Dios, Padre, y cumpliendo el propósito que tenía que hacer. Cristo, por medio de su Espíritu Santo, te guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo te guía qué debes hacer, te da dirección, dónde ejercer misericordia y llevar salvación y sanidad. Vamos a Santiago 2, del 18 al 20. Ahora bien, alguien podría argumentar, estoy en la Nueva Traducción Viviente, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y fue lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo. Y pongo este ejemplo en la dirección del Señor para que no veamos que es nuestro corazón bueno. Porque uno de papá o de mamá diría, no, ¿cómo voy a hacer eso con mi hijo? Pero Dios le dijo eso y él caminó. ¿Pero qué? Había estado pasando tiempo con Dios para creerle a Dios que a su hijo nada le iba a pasar.
Ya conocía el amor de Dios, la misericordia de Dios, ya conocía que Dios era más grande que todas las bacterias o todas las cosas de este mundo, pero caminó con Dios. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y las buenas acciones no son a mi propio concepto, es al concepto de Dios. Tienes que pelear esta batalla de la fe. Las buenas acciones son todo aquello que preparó el Señor para ti antes de la fundación del mundo. No son tus ideas, no es por donde tú quieras caminar, es lo que Dios preparó para ti, para que camines en ello. Y no tus propias ideas y no solo tu buen corazón. Dios preparó un plan y un propósito para que camines en él. También Dios preparó un tiempo para que tú seas ejercitado y preparado para lo que Él tiene para ti. No Pablo estuvo siendo entrenado durante 3 años hasta que Dios lo envió a donde lo tenía que enviar. Es Biblia. No es religión, no es tu buen corazón, ay voy a ser bueno o voy a ser buena. Mis ideas son limitadas, tus ideas son limitadas. En Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Dios tiene un plan y un propósito y un camino para que tú camines por ahí. De fe, Dios preparó un plan y un propósito para que camines en él. ¿Estás consciente? Efesios 2, del 8 al 10, también nos habla. No solo Santiago el libro de Santiago, muchas personas teológicamente lo refieren a que nos habla de la fe y de las obras, pero esto está en nuestra profesión de fe, en Efesios 2, del 8 al 10, que dice, Efesios 2, del 8 al 10 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué pasa aquí? Que nosotros no nos tenemos que sentir orgullosos por lo que hacemos, porque el único exaltado tiene que ser Cristo. Hacemos lo que nos toca hacer, y el que se lleva la gloria, la honra es solamente Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el punto de aquí, y el que no es popular y a mucha gente no le gusta, es que al ser preparados en la guía de Dios, en el crecimiento que da Dios, no es el que tú crees, mucha gente dice, ya tiene el título de cristiano y ahí se están. Traen el formato todavía de la religión, puedo ir a un lugar, a otro, cuando yo quiera, Dios dirígeme. Yo me acuerdo cuando llegué a esta ciudad, me dieron el nombre de 3 congregaciones y yo me llevaron a 2 y dije, no, de plano aquí no es, pero lo sentí así. Y yo estuve orando y ayunando durante 3 meses. Y esa congregación, la tercera nunca nadie me quiso llevar, porque me daban rabia, porque no conocía la ciudad. Nunca nadie me quiso llevar. ¿Cuándo sería mi sorpresa que llegué en el momento exacto de la necesidad? Alguien me invitó, me llevó todo. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que era el nombre del tercera, la que yo tenía. Yo iba, ni sabía dónde iba, pero me habían invitado. ¿Sí me explico? O sea, Dios tiene un propósito y un plan, y lo más hermoso de un hijo de Dios es que estés siendo capacitado en el plan y en el propósito que Dios preparó para ti. Quiten, si todavía tienen y el Espíritu Santo les hace discernir el formato de la religión, de la tradición.
que hago lo que quiero, o sea, a veces se ayuna pero sigo viviendo como diablo quién sabe cuántos meses. ¿Sí me explico? Esto nos capacita para que nuestra vida sea limpiada y vivamos diferente. El espíritu religioso lo que quiere es matar la vida de Cristo, los ríos de agua viva. Yo estoy bien, yo soy bueno. Pero a tu propio concepto, no al concepto de Dios para limpiar tu vida y llevarte al propósito y al plan que Dios tiene para ti. No confundas, Él preparó un plan para ti, no confundamos. Todos estamos aquí, yo me humillo delante de Dios primeramente, que tenemos que caminar en ese plan. Y que cada día tenemos que entender que sigue, Señor, que sigue. Y vemos ejemplos en la Biblia, o sea, todo esto es bíblico, no les estoy hablando algo que no sea de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Jonás? Dios lo manda a Nínive y él dice, no, yo me voy a otro lado, yo no quiero nada de esos pecadores cochinos ninivitas. Jonás en sus ideas lo que menos quería es ir a Nínive, y ahí lo quería Dios, y ahí estaba su propósito, y ahí Dios quería que diera misericordia. ¿Ustedes creen que Jonás no también había tenido misericordia de Dios para su vida? Para llegar a ser ese profeta. Pero él muy girito, no, yo no quiero ir ahí. En David, al aceptar a este hombre a su mesa, porque lo sentó a su mesa, a Mefiboset, que estaba lisiado, ejerció misericordia de Dios. ¿Y él sobre la casa de quién? ¿Quién lo había perseguido? ¿Quién le había hecho tanto daño? Pues sobre esa casa Dios le dijo, siéntalos a la mesa. Venían de esa casa. David padeció mucho con la persecución de Saúl, lo quiso matar y ¿dónde tenía que ejercer misericordia? No es fácil. Humanamente no es fácil. Tienes que morir a ti mismo. ¿Sí o no? Porque a Jonás lo mandan a Nínive y él dice, no, para acá. Y Dios le dice, no, quiero que ejerzas allá, que vayas. ¿Y qué estaba ejerciendo? ¿Su misericordia o la misericordia de Dios? Pero no quería ser obediente a Dios. ¿Y dónde que el rey Saúl que quería destruir? ¿Por qué lo quería matar? Quería destruir su llamado de rey. Y aún así, ¿qué dijo David? ¿Hay alguien de la casa de Saúl? ¿Queda alguien para que yo pueda ejercer misericordia con él? Porque la misericordia triunfa, ¿qué? Sobre el juicio. David estaba consciente ¿de qué? De que también había hecho daño. Y no me digan que todos somos aquí una perita en dulce. Es que es la verdad, estos temas no son populares, pero es la realidad que cambia el corazón y nos ubica en Dios. Por eso dice, los demonios creen y tiemblan. Yo puedo decir, creo, pero si no cambio mi caminar. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Entonces tiene uno que alinear a los pensamientos de Dios, al camino de Dios. Jesús, nuestro máximo ejemplo, cuando Pedro le quiso mostrar una falsa misericordia, una falsa lealtad y amistad, cuando él le dice que tiene que padecer, Jesús le dice a Pedro que tiene que padecer y al tercer día resucitar, que lo van a crucificar, Pedro que le dice, no, por nada te acontezca esto, maestro, no, tú eres tan. ¿Y qué le dice Jesús? Quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Dónde está tu mirada?
¿Dónde está tu mirada? Pregúntate, ¿en las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? Ejercer la misericordia de Dios es algo que de Dios no es algo tuyo, pero tenemos que obedecer. Y preguntarle, Señor, ¿dónde tengo? Como preguntó David, no para poner los ojos en David, sino en Dios. ¿Dónde tengo que ejercer misericordia, Señor? ¿O estoy nada más ahorita en tiempo de preparación o ya puedo empezar a hacer algo? ¿Sí? ¿Y sabes cuándo vamos a entender dónde ejercer esta misericordia? En la medida que tú entregues tu corazón a Dios, a su vida y al propósito que Él tiene para ti. A veces queremos nuestra vida y no queremos su vida en nosotros. ¿Sí me explico? A veces queremos nuestra vida, defendemos nuestra vida y no queremos su vida en nosotros para que Él se mueva en nosotros y sea Él y no nosotros. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Hay otro salmo que dice, no sea yo dejándome tú, Señor, no me dejes. No quiero ser yo. Quiero que seas tú moviéndote en mi vida. Por eso es tan importante estar entregando nuestro corazón a Dios para que Él nos dé sus planes, sus ideas, su caminar, sus pensamientos. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es un llamado al arrepentimiento delante y de parte de Dios. Vamos a Oseas 6, del 1 al 8. Entonces los israelitas dijeron, volvamos a Dios. Aunque Él nos ha castigado mucho, también nos dará su perdón. 2 o 3 días le serán suficientes para restaurarnos por completo. ¿De qué está hablando? 2 o 3 días que toda situación la va a resucitar. Toda situación que tú veías perdida, Él la va a resucitar. Serán suficientes para restaurarnos por completo. Volvamos a Dios. Si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos. Vendrá como el sol de cada día, como las primeras lluvias que caen en primavera. Pero Dios respondió, habitantes de Israel y de Judá, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Cómo debo tratarlos? Ustedes dicen que me aman, pero su amor es como la niebla y como el rocío de la mañana. Muy pronto desaparecen. ¿No les ha pasado, con los hijos a veces? Sí, papá o mamá, ya me voy a portar bien, ya me porté bien, y a los 5 minutos, ¿qué pasa? Y ustedes ejercen misericordia, ¿verdad? Amor y dirección, pero firmeza, ¿sí? Por eso el mensaje que les di por medio de mis profetas fue como un rayo destructor que les trajo la muerte. Ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Pregúntate, ¿realmente amas a Dios? ¿O te amas a ti mismo o quieres tus planes? Pregúntate, ¿realmente amo a Dios? Pero ustedes se portan como Adán, son traidores, desobedientes, pues no han cumplido con mi pacto. En la ciudad de Galaad solo hay gente malvada y asesina. Antiguo Testamento. Dios me dio estas escrituras, pero ¿para qué? Para que ubiquemos el corazón y no nos desenfoquemos de ver a Dios y no nos desenfoquemos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La gente siempre vamos a fallar o no, pero Él no falla. Entonces debemos de poner nuestra mirada en el Señor, puestos los ojos en Jesús y ejercer ¿qué? La misericordia de Dios, no nuestra misericordia, la misericordia de Dios. En Salmo 109 del 26 al 31, el Salmo 109 del 26 al 31, dice,
Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Además, cuando nosotros nos volvemos a Dios y estamos viendo a Dios, sabemos que la bendición viene con nosotros. Dios nos quiere bendecir, pero nosotros, si en nuestro corazón andamos divididos con otras cosas, no podemos ver por dónde Dios se quiere mover, qué es lo que Dios quiere hacer. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados. Regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. A todos nos gusta levantar juicios y decir que tenemos toda la verdad, pero no debemos de perder el temor reverente a Dios, que Él es el que sabe lo que está pasando en los corazones, qué es lo que está trabajando en cada vida, y cada uno nos tenemos que aplicar a ser obedientes a Dios. En Mateo 9, del 12 al 13, vamos a oír lo que Jesús habló sobre este punto. Nos quedamos en Salmo 109 que decía, para librar su alma de los que le juzgan. Y así estaban siendo juzgado Jesús por los fariseos. Y entonces, ¿qué les contesta Jesús? Mateo 9 del 12 al 13 dice, Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean gente misericordiosa con la gente y no me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen ser buenos. ¿Cuál es un impedimento para que tú entres en el reino de Dios? Que te creas bueno o buena, a tu propio concepto. Porque ahí ni tienes rendido tu corazón a Dios, es pura religión. Hay que reconocer que nosotros tenemos que vivir una vida de rendición a Dios, al plan de lo que Dios tiene para nosotros y a Él, reconociéndolo a Él como nuestro Dios. A veces reconocemos otras cosas más que a Dios en nuestra vida. Le damos prioridad o determina el camino de nuestra vida otras cosas más que Dios. Y es muy diferente en nuestra vida cuando va determinando Dios nuestro camino, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y vamos ahorita a Mateo 12 del 5 al 7 y vamos a ver también otro encuentro que tuvo el rey David y donde Jesús habla de lo que pasó con David. Dice, los del ejército de David comen los panes sagrados. Jesús sana a un hombre en el día de reposo. Mateo 12, del 5 al 7, TLA. ¿Tampoco han leído los libros de la ley de Moisés? ¿No saben que los sacerdotes pueden trabajar en el templo en el día de descanso sin que nadie los acuse de nada? Pues les aseguro que aquí hay alguien más importante que el templo. Ustedes no entienden esto que Dios dijo. No quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo te dicen, camina en el propósito que tengo para ti. Yo te he escogido rey y sacerdote, yo te escogí. Yo llevé cautiva la cautividad y te di dones. Ejercítalos para la salvación, sanidad. Camina en el propósito que tengo para ti, en la preparación. Sigue adelante. Hoy te doy dirección y nuevas fuerzas.